Tenemos ahora los versículos del 6 al 10, continuando con el capítulo 2 de Lamentaciones. Vamos para ahorrar un poco de tiempo, leerlos a medida que vamos directamente haciendo el estudio. Pero el resumen que ahí tenemos en cuanto a lo que estos versículos describen es que en su indignación hacia Jerusalén, el Señor arremetió contra su propia morada y contra todo lo que le identificaría con el pueblo, incluyendo el sistema gubernamental y espiritual sobre ellos, además de lo que significaba protección del ataque del enemigo, sin poder ejercer su función. A los líderes y a los otros y a otros del pueblo solo les quedaba lamento y vergüenza. Una situación extremadamente difícil para no solo no la población en general, pero se mencionan aquí los líderes. Y a eso vamos a llegar dentro de unos momentos. Pero la aplicación. Dios en su indignación ante el pecado impenitente, el pecado impenitente de los suyos, puede ocasionar rechazo y juicio que desbaratan la relación con Él, imposibilitándolos para cumplir su función y haciéndolos objeto de lamento y vergüenza. El primer punto que tenemos es el pecado impenitente en la congregación puede conducir a que el Señor rechace lo que la identifique con Él. El pecado impenitente de la congregación puede conducir a que el Señor rechace lo que la identifique con Él. Aunque en esta sección la descripción de lo que el Señor ha hecho contra Jerusalén continúa, las acciones están más directamente orientadas a lo que identificaría a la ciudad y a sus habitantes en su relación con Él. Noten ustedes las diversas cosas a las que se refieren estos dos versículos, versículos 6 y 7. Hay 9 cosas en estos versículos que a través del Antiguo Testamento están íntimamente relacionadas con el Señor y el pueblo de Israel. Dice que ha tratado con violencia a su tabernáculo, como a cabaña de huerto, ha destruido su lugar de reunión. Ahí está el segundo. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo. Otras dos cosas. Y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. Estos son líderes, obviamente, que habrían sido puestos, colocados inicialmente por el Señor. En el versículo 7, el Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Ahora, algo interesante aquí, ese sus ahí no es un sus de él,
es un sus de ella. En hebreo existe esa diferencia. Los pronombres posesivos, como es este, le indican a quién se refiere. Si es a él o a ella, o, bueno, en español tenemos singular y plural, pero hay género en los pronombres posesivos. Y en este caso, ese sus se refiere a los muros de sus palacios, es decir, los palacios de ¿qué? La ciudad. Por lo general también, como en español es femenino, la palabra, o femenina, la palabra ciudad también es femenina. Entonces, es no los palacios del Señor, los palacios de la ciudad. Gritos se han dado en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. Ya la fiesta solemne se mencionó en el versículo 6, pero aquí se menciona específicamente en la casa del Señor. Bien, el tabernáculo que se menciona en el versículo 6 es, en general, es una tienda, nosotros diríamos tienda de campaña, no la tienda donde se va a comprar algo, es una tienda de campaña, una estructura portable, es una palabra que se usa para las coberturas que se habían de utilizar durante la fiesta de los tabernáculos, estructuras que se habían de hacer para morar ahí durante 7 días, conmemorando cómo el Señor los había llevado durante el tiempo del desierto hacia la tierra prometida. Esa palabra es la misma aquí. La idea de cualquier estructura con cobertizo que ofrezca protección para permanecer allí es una referencia a lo que Jonás construyó para protegerse del sol y observar lo que sucedería con Nínive. Ese tabernáculo, en este versículo 6, enramada o tienda, como se le llame, es el lugar que el Señor designó como su morada para habitar entre su pueblo. Por lo que entonces se refiere específicamente ¿a qué? Al templo de Salomón, aunque ya no es estrictamente algo portátil, pero se le llamó así en el desierto, y luego ya cuando se construyó el tabernáculo permanente. Aquel era temporal en el desierto, esto es un tabernáculo permanente, entonces es el templo de Salomón. Si había algo que identificara al Señor con Israel, era el templo de Jerusalén. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, como aquí dice la casa del Señor o la casa de Yahweh en el versículo 7 al final. Pero ahora esa morada yacía en ruinas. Y a esto es lo que se refiere el versículo 6. Ha tratado con violencia a su tabernáculo. Y ese tabernáculo, esa morada, se compara aquí a lo que alguien en ese tiempo haría como un huerto, dice aquí como cabaña de huerto. Noten en la Biblia de las Américas, la palabra cabaña está en las han puesto allí para dar un mejor entendimiento a lo que se está diciendo aquí. Pero literalmente dice cómo ha tratado con violencia su tabernáculo como a un huerto. Esa palabra ahí podría ser cabaña, podría ser encamada, podría ser una cerca. No estamos seguros del significado de ella. Pero el punto es que
Él ha tratado esto que pertenecía a él con violencia que ha resultado en su destrucción totalmente opuesta a la forma en que usted y yo o cualquier persona trata el lugar en el cual vive. Usted no llega a su casa y le pone una bomba, al menos que quiera cobrar el seguro. Pero él ha tratado esto con violencia. Ha destruido, dice, su lugar de reunión. La palabra que se traduce reunión o la tienda de reunión es algo que indica lo que es designado. Y puede ser un lugar o un tiempo. Como cuando la encontramos en Levítico, hemos hecho tantas referencias a estos versículos, o este capítulo, pero es importante aquí. Capítulo 23 habla de los tiempos designados. Aquí es el lugar de reunión, es literalmente lugar designado. Y se le llama designado porque él lo ha especificado como el lugar en el cual su pueblo habría de reunirse con él, así como los tiempos designados eran específicamente, vale la pena la redundancia, designados, habían sido designados, especificados por el Señor, no podían cambiarse, como el templo no podía cambiarse, no se podía ir a adorar al Señor en otro lugar, no. Era ese el lugar, de manera que desde ese punto de vista era designado, su lugar designado. Y dice que lo ha destruido. También dice que él ha hecho olvidar en Sion la fiesta solemne y el día de reposo. Y esa fiesta solemne, una vez más, es ese tiempo designado. Ha destruido el lugar designado y ha hecho olvidar el tiempo designado. A ver, ¿qué fecha era? Lo he olvidado. Pero la idea es que ya no se le habrá de poner atención. Y el día de reposo, allí en la tierra en la cual el Señor los había llevado, eso ya no se había de observar porque la gente había ido en cautiverio. Sabemos, y como mencionamos en la hora anterior, muchas personas dedicadas al Señor, sinceras en lo que deseaban hacer, trataron de mantener todo lo posible de lo que el Señor les había dado en el pacto, una de las cuales vino a ser de gran importancia el día de reposo. De manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento, el día de reposo viene a ser un punto clave en el argumento que continuamente los fariseos tienen con el Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera que ellos trataron de mantener eso allá en el exilio y ya después querían haber estado con mayor razón, porque aún en los libros post-exílicos el Señor hace una vez más énfasis en eso. Pero bien, ha hecho que eso se olvide y los ha rechazado ambas cosas que eran tan importantes, las fiestas designadas o los días designados del día de reposo, algo importantísimo en la relación que el Señor había establecido con Israel y la forma en que ellos habían de demostrar obediencia, guardando eso, pero les ha hecho olvidarlo, los ha hecho a un lado, los ha rechazado. Ha rechazado al rey y al sacerdote. El rey, como ustedes saben, como ya lo hemos mencionado, era alguien que era descendiente de David. El primer rey de Israel, el Señor lo instaló, y era Saúl. Pero después de Saúl vino David. Y a todos los demás reyes que el Señor habría querido que continuaran como su representante, o como se le llama en el Antiguo Testamento, el ungido de Jehová, el que ha sido escogido para dirigir a su pueblo.
que fuesen de la raíz de David, descendientes de él, pero no pudo continuar de esa forma por el hecho de que el reino se dividió y en el norte hubo toda clase de dinastías que se establecieron. Solo fue en el sur donde continuamente todos los reyes fueron descendientes de David. Ahora, estos que han sido rechazados en última instancia son los descendientes de David, porque es Judá quien ha sido atacada por los babilonios. Es la capital del reino de Judá, Jerusalén, la que ha sido destruida. De manera que esos reyes descendientes de David han sido rechazados por el Señor. Obviamente esto habría sido un gran choque, como dijimos al principio esta noche. Esto era un gran choque, que el Señor estuviese haciendo totalmente a un lado, rechazando a sus ungidos. Y al sacerdote, bueno, según lo que él estableció en el libro del Levítico, el sacerdote era el que había de representar al pueblo delante del Señor y había de dirigir al pueblo en la adoración del Señor por medio de los sacrificios. Sin sacrificio no había adoración, pero lo que ha sucedido ahora es que ya no hay templo, y sin templo no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay verdadera adoración. Y eso él lo ha rechazado. ¿Cómo es posible? Un gran choque para las personas que, particularmente las que creían en el Señor. ¿Cómo es posible que tal cosa se lleve a cabo? Pero había sucedido. En el versículo 7 tenemos otra mención de su altar. Y esto reafirma lo que acabamos de decir acerca del sacerdote y la falta o la exclusión del sacrificio porque no hay templo. Bien, la palabra altar aquí no es cualquier altar. La palabra aquí es específicamente el altar de sacrificio. En efecto, esa palabra es de la misma raíz del verbo que significa sacrificar. Ha rechazado su altar, que en efecto significa con esto que al rechazar ese altar, él está rechazando ¿qué? Los sacrificios mismos. Parece como que el Señor está poniendo una cortina, un impedimento, como para que la relación entre este pueblo y él sea totalmente destruida, sea interrumpida. Y luego pasa a decir, ha despreciado su santuario. Tal como en español, la palabra santuario en el idioma hebreo tiene que ver con santidad. Santuario en español tiene que ver con santidad, algo que es santo, algo que es apartado para el uso exclusivo del Señor. Y ese santuario habría sido una referencia, una vez más, ¿a qué? Bueno, al templo de Salomón. Ese era el lugar. Ese era el lugar donde él estaba, el lugar santo, y luego más adentro el lugar santísimo. Allí era donde el sacerdote ministraba y representaba al pueblo delante del Señor. Ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. La palabra palacios, una vez más, creo que la vimos en el versículo 5 e hicimos referencia al hecho de que no es palacios en el sentido que nosotros pensamos de un palacio, un edificio lujoso, donde habita una persona con mucho dinero o bien un monarca.
No, esa no es la idea de esta palabra. Tiene que ver con bastiones, lugares que han sido construidos para la defensa de los muros de la ciudad. Han entregado en manos del enemigo los palacios. Gritos se han dado una vez más en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. ¿A qué se refiere eso de gritos se han dado? En realidad es un grito se ha dado, es singular. Un grito se ha dado en la casa del Señor. Y creo que este grito tiene que ver con los invasores. Ellos han llegado hasta poder penetrar al santuario del Señor, lugar donde no se permitía que nadie entrara a cierta parte del complejo del templo. Los hombres podían entrar, a otra parte las mujeres podían entrar, a otra parte los sacerdotes y así. Pero los babilonios habían invadido todo el lugar y llegaron hasta la casa del Señor, y ellos al llegar a ese punto y lograr conquistar, por decirlo así, ese lugar era tan santo para el Señor y para los israelitas, particularmente los que eran fieles al Señor. Al conquistar ese lugar, se dio un grito de victoria. Es a eso a lo que creo que se refiere una vez que el Señor permitió la destrucción de esto. Y noten una vez más que aquí el sujeto de todos estos verbos es el Señor. Él ha tratado con violencia, ha destruido, ha rechazado. Él es el sujeto, pero obviamente Él ha usado los babilonios para que realicen eso en contra de lo que le pertenece a Él, y que eran cosas que le identificaban a Él en su relación con Israel. Y ese es el punto de contacto. Hemos dicho que el pecado impenitente en la congregación puede conducir a que el Señor rechace lo que le identifica con Él, como Él rechazó todo lo que le identificaba con Israel, con Judá y Jerusalén en ese tiempo. Así el Señor puede hacer lo mismo con los cristianos hoy día, con aquellos que decimos que una relación se ha establecido con Él. El pecado impenitente de Judá y Jerusalén condujo a que el Señor rechazara todo lo que les identificaba con Él. ¿Será posible entonces que eso suceda con el pueblo de Dios hoy? Desde luego que sí. Así como el templo, la adoración en ese lugar, las conmemoraciones de lo que el Señor había hecho a favor de ellos con estos tiempos designados, la presencia de sacerdotes, así como eso que identificaba al Señor en su relación con Israel, también hay cosas que nos identifican a nosotros hoy como evangélicos, personas que hemos declarado fe en Cristo, por medio de quien tenemos una relación con Dios Padre. Nuestros lugares de reunión, nuestras reuniones. Antes nos identificaba una Biblia y un himnario. Eso ya no tanto, ¿verdad? Pero, de la misma forma como el Señor rechazó aquellas cosas, Él puede también rechazar lo que nos identifica con Él hoy día. Nuestra alabanza, nuestra adoración, predicación. Lo que decimos es el aprendizaje de los principios de la palabra de Dios, aniversarios, conferencias. Él puede rechazar todas esas cosas.
Pero por sobre todo esto, lo que debe identificar nuestra relación con el Señor y lo que deseamos que no rechace debe ser nuestro testimonio. Pero debemos presentarnos al Señor complaciéndole con todas estas cosas y actividades que son parte de nuestra vida y que en nuestra mente y ante los demás nos identifican con Él. En Jerusalén el templo continuó por casi 350 años. Después de la muerte de Salomón, hasta el tiempo cuando fue destruido, duró casi 350 años. Los sacerdotes y sacrificios estuvieron presentes. Hubo fiestas y celebraciones, observancia del día de reposo. Pero no todo el tiempo fue eso aceptable al Señor. Y llegó a ser tan inaceptable con el pecado presente en el pueblo que el Señor produjo precisamente esos sucesos por los cuales y de los cuales el libro de Lamentaciones expresa ese dolor. Mientras haya pecado sin confesión, entonces, o una actitud de pura tradición, sin una verdadera entrega, sin un corazón sumiso y abierto a su instrucción, no pensemos que nosotros y todo lo que hacemos como parte de nuestra identificación con Él es aceptable. Sabemos bien, hermanos, que iglesias, escuelas, organizaciones misioneras, seminarios, escuelas bíblicas, que surgieron como un testimonio para el Señor, con el deseo de servirle, de honrarle y extender su obra, con el tiempo, con la introducción de algo opuesto a la palabra del Señor, esas organizaciones han ido declinando en un verdadero fervor y dedicación a la palabra. No es para mí decir que el Señor rechaza o hace a un lado a X iglesia o a X seminario. Solo el Señor, es algo totalmente entre ellos y el Señor. Pero lo que a nosotros se refiere, hermanos, tengamos todo el cuidado posible, sometámonos al Señor de tal manera que no existe ese pecado que puede conducir a que el Señor rechace lo que nos identifica con Él. En segundo lugar, el pecado impenitente en la congregación conduce a la victoria del enemigo sobre ella. Ya en la segunda parte del versículo 7, la total victoria del enemigo al capturar el templo y el grito del enemigo anunciándolo, nos indica lo que está sucediendo. Un grito dieron. La Biblia de las Américas, como dije, dice gritos se han dado, pero en realidad es un grito dieron en la casa del Señor como un día de fiesta solemne. Ahora, el lamento regresa una vez más a enfatizar lo inevitable de esa victoria a causa de la determinación judicial del Señor. Noten en el versículo 8, el Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Esa palabra determinó es una palabra que significa literalmente pensar. Es el verbo literalmente pensar. Pero en el sentido de planear. El Señor planeó y por lo tanto al ejecutarlo, al planearlo, Él determinó que tal cosa iba a suceder. Mirar hacia un curso de acción que se va a realizar, a tomar. Él decidió que haría algo.
Es un término que se usa en un versículo bastante conocido, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos, literalmente, yo sé los pensamientos que tengo. Y ahí el verbo es pensar. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que en hebreo a nosotros no nos gusta la redundancia. No decimos comer comida, porque se da por sentado que eso es lo que comemos. Pero en hebreo es común. Y aquí el Señor dice, yo sé los pensamientos que pienso o que he pensado acerca de vosotros. La traducción al español es que tengo, para evitar esa redundancia. Que pienso acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, es más, una palabra. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos, planes o determinaciones de paz y no de mal, no se llevaron a cabo en ese entonces a causa del pecado impenitente de Judá, y todo lo contrario se realizó con la victoria del enemigo sobre ellos, que como describimos, acciones determinadas por el Señor, pero llevadas a cabo al usar Él como instrumentos a los babilonios. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. La muralla, obviamente, era clave en ese tiempo, porque los muros defendían, eran una forma de defender la ciudad para que el enemigo no entrara directamente, sino que le costara. Pero bien, los babilonios entraron y fue el Señor quien determinó, pensó, planeó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel, una expresión también muy interesante, porque la idea de extender el cordel, por lo general, tiene que ver con medir para construir. Ustedes han tomado muchas medidas aquí, ¿verdad? Porque están construyendo. Pero hay ocasiones cuando eso se usa para medir para juicio. Y obviamente esa es la idea aquí. Ha extendido el cordel. Y este era el versículo que buscaba anteriormente, está en este pasaje y no en el anterior. No ha retraído su mano de destruir. Noten el contraste entre esa expresión, no ha retraído su mano de destruir, con la que encontramos en el versículo 4. Ha afirmado su diestra como adversario. Y en el versículo 3, ha echado atrás su diestra. En el versículo 3, lo que tenemos es que el Señor retrae su mano para no impedir el avance de los babilonios, para que ellos tengan paso libre y hagan la destrucción que Él ya ha determinado. Pero en el versículo 8 dice, no ha retraído su mano. La ha hecho hacia adelante, la ha extendido, mientras que previamente la hizo hacia atrás para que los babilonios pasaran. Ahora Él la hace hacia adelante, pero dice para destruir. Y desde ese punto de vista, entonces, Él está actuando como enemigo en contra de ellos. Y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro. Personificando aquí objetos
los objetos, el muro y el antemuro. Ustedes saben cuál es el antemuro. Es como una rampa en la parte de adentro del muro, que es donde se paran los soldados para desde ahí defender y tirar las flechas. Bueno, el muro y el antemuro, él dice que ha hecho que ahora se lamenten. Aún desfallecen, está personificando estos objetos como que si pudieran ellos mismos sentir la destrucción que les ha llegado. Se cae una pared y como que allá entre los escombros ustedes escuchan, y usted va a buscar a ver si hay alguien ahí. No, es el muro que está. La pared. Está personificando como para enfatizar la tragedia. Esos muros que se pensaban que iban a ser un gran punto de defensa. No, el Señor no retrajo su mano, sino que más bien la extendió para destruir. Y eso fue lo que sucedió. De tal manera que no solo las personas tienen que lamentarse, sino que los mismos objetos parecían estar expresando esa languidez y ese desfallecimiento. Noten también cómo continúa en el versículo 9. Se han hundido en la tierra sus puertas. Tanto el muro, como el antemuro, como las puertas, y luego los cerrojos que se mencionan en el versículo 9, eran objetos que servían en la defensa de la ciudad. Pero las puertas se han hundido, han caído, y los cerrojos, lo que habría permitido que no fuese fácil entrar, el Señor los ha destruido y los ha quebrado. De manera que bien sabemos que si llegamos a la casa y el cerrojo está quebrado, usted sabe lo que ha sucedido. Alguien que usted no invitó llegó a visitarlo y a llevarle unas cuantas cosas. O todo, si es posible. En todo caso, el pecado impenitente entre la población de Jerusalén y Judá condujo a la victoria del enemigo sobre ellos. Y espiritualmente así sucede con nosotros como congregación o a nivel personal. El pecado que permanece en nosotros abre el camino para que el enemigo dé el grito de victoria en esa batalla para la cual Él nos llama a prepararnos en Efesios capítulo 6. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insignias del diablo. Efesios 4, 27 y 30. No deis oportunidad al diablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. La advertencia de Pedro, primera de Pedro 5:8, sed sobrios, estad alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ya sabemos todo esto. Santiago 4:5-10 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jerusalén hizo amistad con lo que era opuesto a Dios. Es decir, con el enemigo de Dios. La idolatría que le apartó de ser fiel al pacto, y en su apertura persistente a ese enemigo se enemistó con el Señor y él actuó contra ella como un enemigo, trayendo a los babilonios y trayendo destrucción.
Un cristiano que persiste en su propia voluntad pecaminosa, en su actitud, viene a ser como el incrédulo que por su oposición a Dios es su enemigo. Imagínense, qué tragedia más grande. Creyentes, amigos del enemigo de Dios y enemigo de quien ha hecho todo por ellos. Qué cosa más incongruente. Qué tragedia más grande. ¿Cómo puede haber gozo y bendición en una situación así? La solución, dice Santiago, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego hace esta exhortación, Santiago: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, estos que estáis tambaleando entre una cosa y la otra, entre el Señor hoy, pero mañana otra cosa. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad. Las palabras contrición, verdadero dolor por el pecado que hemos dejado entrar en nuestra vida y que nos pone enemistad con el Señor y amistad con el enemigo de Dios. Acercamiento, sumisión a Dios requiere arrepentimiento con verdadera contrición y confesión. El pecado impenitente en la congregación conduce a la victoria del enemigo sobre ella. Versículos 8 y parte del 9. En tercer lugar ahora, el pecado impenitente en la congregación le impide desarrollar el ministerio asignado y produce dolor y humillación. Versículos 9, la segunda parte, y el versículo 10. Noten el versículo 9. Después de haber dicho la destrucción que el Señor determinó hacer con el muro, el antemuro, las puertas, los cerrojos, ahora dice: su rey y sus príncipes están entre las naciones. ¿Qué significa eso? Ya no están en el territorio de Israel, ya no están en Judá, ya no están en Jerusalén. Han sido llevados cautivos fuera de la tierra de la promesa y ahora están, por lo menos el rey, quien era el último rey de Judá, fue Sedequías, a quien le sacaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia. Ahora está ciego y cautivo en Babilonia. Sus hijos, bueno, salieron de ahí, pero ya están muertos, porque a ellos los mataron en frente de su propio padre. Él vio y después le sacaron los ojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Están no solo físicamente presentes, pero están siendo controlados por otros, por las naciones, en este caso Babilonia. Ya no pueden ejercer aquello para lo cual el Señor los escogió. Ya no hay reino que reinar. Para los príncipes ya no hay posición la cual llenar, para la cual deberían de conducir su responsabilidad. No, ya no. No habrá más rey en Israel. No habría más rey en Israel en ese tiempo y no lo hay ni lo habrá hasta que el ungido por excelencia aparezca una vez más, por segunda vez, y establezca su reino en Jerusalén, con su capital. Ya no hay ley.
El Señor dio esa ley, esa constitución a Israel para que pudiese conducir su vida delante de Él y delante de los demás pueblos. Pero ahora ellos están ausentes. La ley ha sido hecha a un lado prácticamente por ellos, la han desobedecido, y por lo tanto el Señor en estos momentos la está haciendo a un lado también. Como hemos dicho, hay partes de la ley que no pueden llevarse a cabo porque no hay templo. Y lo más básico de todo eso es los sacrificios, porque los sacrificios son los que establecen y mantienen la relación con el Señor. Ya no hay ley. Tampoco sus profetas hayan visión del Señor. Durante esos últimos años de la existencia del reino de Judá, aparecen como profetas Jeremías, desde luego. Aparece una profetisa llamada Hulda durante el tiempo de Josías. Y luego aparece Ezequiel. Acuérdense, históricamente, mientras Jeremías estaba predicando, realizando su ministerio en Jerusalén, en Judá, Ezequiel estaba en Babilonia, ejerciendo también su ministerio. Pero él había sido llevado en la segunda deportación, en el 597 a.C., había sido llevado a Babilonia. Uno estaba aquí, en Judá, el otro estaba en Babilonia. De manera que básicamente ellos eran los profetas. Hubo muchos otros falsos profetas que le dijeron a Ezequías y a otros lo que ellos querían oír. Que todo iba a estar bien. Al fin y al cabo, Egipto les iba a ayudar para que defendieran a la ciudad y que los babilonios tuvieran que marcharse. Bueno, eran profecías falsas. Creo que en su mayoría es a esto lo que se refiere cuando dice sus profetas no hayan visión del Señor, porque sabemos que esos dos pilares, Jeremías y Ezequiel, sí están teniendo visiones del Señor. Continuaron. Y en efecto, Jeremías continuó hasta después de la caída, la destrucción de Jerusalén. Lo llevaron unos desobedientes que continuaban su desobediencia, lo llevaron a Egipto. Y allá él continuó ministrando. Pero estos falsos profetas no podían decir que estaban recibiendo una visión del Señor. ¿Qué más? Bueno, noten el versículo 10. En tierra están sentados en silencio los ancianos de la hija de Sión. Sí, es cierto, puede referirse en general a personas como yo, ya viejitos, ancianos, pero creo que más que todo, los dirigentes, las personas a quienes el Señor había encargado la responsabilidad de aplicar la ley a las relaciones interpersonales, las relaciones entre el uno y el otro. Ellos, ¿qué sucedía? Están sentados en silencio. Han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido el cilicio, han inclinado, bueno, esa es la última parte, pero se han ceñido de silicio. Todas estas cosas, estar sentado en silencio, la idea es similar a lo que nosotros sabemos sucede cuando alguien está en la funeraria velando al muerto, a
su pariente que ha muerto, sentado en silencio, sollozando. Es una señal de duelo. Esa es la idea. ¿Y dónde están sentados? En tierra. Es como que nosotros digamos hoy día que han quedado sin nada, ni en qué sentarse. Este es el extremo para ellos. Y es una demostración de la situación a la cual han llegado. Todo ha sido tomado de ellos. Sentados en tierra en silencio. Los ancianos de la iglesia han echado polvo sobre sus cabezas. Esto de echar polvo sobre sus cabezas, no estamos seguros de dónde procede la tradición, pero era una indicación de que había dolor, había duelo, había tristeza, había luto, polvo sobre las cabezas. Y también se han ceñido de silicio. Quizás la idea de usar silicio era por la aspereza del material, como indicando que así era su sentir interno, lo que sentían sobre sus cuerpos con la aspereza de este material, silicio. Ustedes saben qué es silicio, ¿verdad? Es esos sacos de bramante, creo que le llaman, los sacos de bramante. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un saco de bramante, de suéter o de blusa? No, ¿verdad? Pero eso era una indicación también de tristeza, de dolor, de duelo, de luto. Y luego han inclinado a tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. La idea de inclinar sus cabezas a tierra, las vírgenes, es idea de humillación. Están humilladas. ¿Por qué? Por el hecho de que ellas, como todos estos otros que se han mencionado aquí, el príncipe, el rey, los ancianos, ellas tampoco van a poder cumplir con su función en Israel. Y la función de estas doncellas era ¿qué? Casarse y tener muchos hijos, porque esa era una forma de contribuir al crecimiento de la nación. Significaba pertenecer o participar en la bendición que el Señor había prometido a Abraham, diciéndole que él haría una nación muy numerosa. Por eso es que era para una mujer en Israel no casarse y no tener hijos era lo peor que podría suceder, porque no era partícipe en esa bendición que el Señor había prometido para Israel. Me interesa mucho que unos 150 años antes, el profeta Isaías, voy a leer un pasaje un poquito extenso. Isaías 3, si quieren anotarlo y después verlo. 14 al 28. Dice, el Señor entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes. Se mencionaron en este pasaje que leí. Pues vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. No habían cumplido con la función que el Señor les había dado, sino que habían transgredido lo que el Señor había estado haciendo para ellos. ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor, Dios de los ejércitos. Además, dijo el Señor, y esto es interesante, lo que me llamó mucho la atención. Puesto que las hijas de Sión, es decir, estas doncellas, las hijas de Sión, estas jóvenes,
que ahora están inclinando su rostro en humillación. Las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y los ojos seductores, y caminan con paso menudo haciendo tintinear las ajorcas de sus pies. Esos adornos, esos brazaletes en los tobillos, ¿no? Caminando despacito para que suene. El Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, brazaletes, velos, redecillas, caderillas de los pies, las cintas, cajitas de perfume, los amuletos. En otras palabras, todo el adorno que tenían iba a desaparecer. Y lo único que iba a quedar para ellas era inclinar su rostro en humillación. Pero eso, para todos estas personas a quienes el Señor les había dado una función que realizar entre su pueblo, el pecado impenitente les impedía desarrollar esa función. Y de ahí derivamos ese principio que hemos mencionado, aplicándolo a nuestras vidas. El pecado impenitente en la congregación le impide desarrollar el ministerio asignado y produce dolor y humillación. Ese principio es aplicable a nosotros tanto a nivel congregacional como de liderazgo personal y a cada uno de los que nos identificamos como creyentes de Cristo. ¿Acaso puede una congregación desarrollar un ministerio aceptable al Señor, eficaz, mientras permanece el pecado no confesado? ¿Es el ministerio que se intenta desarrollar o la vida que se conduce, que conducimos, aceptable al Señor? O el Señor envía un azote, una forma de exhortarnos al arrepentimiento y a la confesión y corrección. O nos acostumbramos a la rutina y seguimos en lo mismo. Si ese es el caso, esa rebeldía nos impide tener una vida de gozo y servicio. Que nos bendiga a nosotros y a aquellos a quienes ministramos. Nuestro testimonio desaparece y ante los demás nuestra vida es una que produce humillación. Dios, en su indignación ante el pecado impenitente de su pueblo, puede ocasionarle rechazo y juicio que desbaratan la relación con él e imposibilita cumplir la función, haciéndoles objeto de lamento y vergüenza. No seamos como sabemos. Que no nos pase eso a nosotros. Oremos. Señor, es un verdadero choque leer la forma en que tú trataste a este pueblo que habías escogido como tu pueblo, pero que a través de los años, a través de las generaciones, continuamente te desobedeció. Y que después de advertirles por tantos años, por medio de tantos de tus siervos los profetas, esa advertencia fue desatendida. Entonces vemos, Señor, cómo tú trajiste ese juicio sobre aquel tu pueblo. Sabemos, Padre, que no estamos exentos de que algo así pueda suceder en nuestras vidas. Que tu fuerte mano
de disciplina y de juicio puede llegar a nuestras vidas personales o bien como una congregación. Oh Señor, te rogamos, ayúdanos. Habla continuamente a nuestro corazón. Permite que haya receptividad en nosotros. No dejes, Señor, que nuestros oídos se cierren a las enseñanzas que tienes para cada vida, para cada situación. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que sin ti, como el Señor Jesucristo Dios nosotros, sin ti, nada podemos hacer. Y de ti dependemos, para que nos fortalezcas. Y así podamos continuamente exaltar tu nombre, dar un buen testimonio de lo grandioso que tú eres y de lo grandioso que haces en la vida de los. Gracias, Padre.